Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Horizonte CEPAL. Este espacio de conversación donde intentamos, diálogo directo con ustedes, traer la voz, la mirada, la experiencia de las y los expertos de la CEPAL, lógica de compartir con ustedes el trabajo que se desarrolla en este centro de pensamiento en el sur, para el sur. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor, de contar con la presencia de quien viene liderando una de las áreas más entrañables de esta organización, la División de Asuntos de Género. A compartir con nosotros esta edición de Horizonte CEPAL, Nieves Rico, su directora. Muy buenos días, Nieves, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guido. Es un gusto estar aquí conversando contigo y sobre todo tener la oportunidad de compartir algunos de los pensamientos, de las ideas, de las propuestas, de lo que hacemos en la CEPAL, en la División de Asuntos de Género, con todas y todos los auditores que se sumen a esta conversación. Nieves hace relativamente poco tiempo, en octubre de 2016, se verificó uno de los hitos importantes en el calendario institucional de esta casa, de la CEPAL, y fue la realización de la 13ª Conferencia Regional de la Mujer, un esfuerzo que marca la última de las estaciones de un recorrido de 4 décadas. Cuando uno, por buenas y malas razones, escucha en el debate público el peso creciente que está teniendo la discusión sobre los temas de género, a veces podría errar y creer que es una discusión reciente, que es un tema emergente, que es una conversación que ha surgido en los últimos años a propósito de cambios sociales y culturales en nuestras sociedades. Pero uno mira la trayectoria institucional, por ejemplo, de la CEPAL en este tema, y tiene que remontarse 4 décadas para encontrar esfuerzo articulado por dotarse de un instrumento para hacer una conversación sobre estos asuntos. ¿Por qué no nos compartes cuál ha sido el balance de estas 4 décadas? ¿Por qué para la CEPAL fue tan precozmente relevante aproximarse desde la institución a los temas que hoy constituyen el núcleo de trabajo de la División de Género? Bueno, como tú dices, Guido, en verdad esto que podemos visualizar hoy en los medios de comunicación, en las políticas públicas, en el sentido común de las personas, entendiendo con que la igualdad de género y los derechos de las mujeres están en el debate público, no es algo reciente, no es algo espontáneo, sino que hay un acumulado de trabajo, de debates, que se inicia en el año 1977, por eso llevamos 4 décadas, con la primera conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe que se realizó en La Habana, después de que la CEPAL recibe un mandato de las Naciones Unidas y de los gobiernos de la región para hacer un seguimiento de lo que fueron los acuerdos de la primera conferencia mundial sobre los derechos de las mujeres, que fue en México en el año 75. Y los gobiernos de la región y la CEPAL asumimos este mandato, asumimos este desafío de modo sistemático y recurrente. Y de hecho somos la única región del mundo que tiene un órgano permanente que cada 3 años sesiona, y por eso acabamos de hacer la 13 conferencia en Montevideo, haciendo seguimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los instrumentos de derechos humanos, seguimiento de los compromisos que asumen los gobiernos, pero fundamentalmente realizando un foro que permita el debate, el diálogo entre los gobiernos con la sociedad civil. Creo que hay que darle un peso muy importante a la incidencia que hizo el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres, las organizaciones del movimiento amplio de mujeres, para que este órgano permanentemente fuera sesionando, fuera avanzando, fuera profundizando la agenda regional de género que hoy conocemos.
Y sí, acabamos de tener la 13 conferencia en Montevideo, que fue una conferencia sumamente exitosa en proporcionar este foro, este debate, este diálogo entre los gobiernos, las organizaciones de Naciones Unidas y la sociedad civil, pero también con miras a cómo implementar y cómo hacer cada vez más políticas públicas eficientes que no solamente mejoren la situación de las mujeres, que no solamente tengan como objetivo la igualdad, sino que tengan como objetivo desarrollos inclusivos, mejores sociedades, de lo cual nosotros estamos convencidos. Nieves, hacemos esta mirada retrospectiva, ubicamos hitos tan relevantes como el que nos relatas en México, en La Habana, hace 4 décadas, y a uno le resulta un poquito contraintuitivo la noción de que aparentemente se ha logrado articular con el esfuerzo de la sociedad civil que tú destacabas, con el compromiso y la voluntad de los gobiernos, con el apoyo de instrumentos especializados como la CEPAL, esta arquitectura que sigue vigente, que sigue activa, que sigue dinámica, en una región que sin embargo habitualmente es caracterizada como una región donde el peso de lo patriarcal, usos y costumbres culturales ancladas en una mirada más bien machista, Sí, es uno de los rasgos distintivos. de todas maneras. Entonces, ¿cómo coexiste esta experiencia que tú nos relatas de trabajo, de institucionalización, de la reflexión sobre los derechos de las mujeres en comunidades como esta región caribeña y latinoamericana, que tiene estos rasgos de identidad tan complicados, tan complejos, tan duros? ¿Qué explica que pueda tener tanto desarrollo la institucionalidad y la discusión, la conversación sobre los derechos de género en una sociedad que sin embargo parece todavía estar descrita por estas características tan complejas? Sí, lo que tú dices es realidad, y tal es así que en la conferencia ahora de Montevideo, donde se aprobó la estrategia de Montevideo, la estrategia está planteada identificando 4 nudos estructurales, y precisamente uno de ellos que limitan, que son barreras para la igualdad de género y para la autonomía y los derechos de las mujeres. Y uno de ellos tiene que ver con los patrones patriarcales que conforman la estructura cultural y que en esta estructura cultural es la base de la infraestructura social, económica, y en el ejercicio del poder donde podemos ver que hay una fuerte discriminación hacia las mujeres. Esta es una realidad en la región, pero al mismo tiempo creo que nos hemos caracterizado por ser una región con una, insisto, alta participación de la sociedad civil, de los movimientos de mujeres, que aún en los peores momentos de nuestras sociedades, como podríamos identificar las épocas de las dictaduras militares, tuvieron la capacidad de tener resiliencia, resistencia, capacidad de incidencia, y aparte hemos sido una región que hemos tenido vínculos importantes con lo que pasaba a nivel global. Y así como se habla de la globalización de las economías o la globalización del comercio o de la tecnología, creo que debemos reconocer también la presencia de la globalización de una mirada de derechos, ¿ya? Que se fue construyendo a nivel global y de cual la región tuvo y tiene una participación muy importante. Somos una región heterogénea, pero somos una región contradictoria en nuestras propias bases. Lo importante es la capacidad de mirar esos nudos estructurales, porque junto con las pautas culturales patriarcales está la desigualdad económica, socioeconómica, que hace que la pobreza se concentre en las mujeres, está una distribución del poder también totalmente asimétrica, que hace que la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones sea muy bajo, y todo eso convive con un diálogo, con un debate, con esfuerzos, con compromisos. Y hay otro detalle que me parece muy importante destacar, que tiene que ver que América Latina y el Caribe tiene una tendencia muy importante a la normativa.
a la legislación. Decimos muy así rápidamente que firmamos lo que nos pongan por adelante. Quiero decir que hay siempre una expresión de voluntad política expresada en la normativa y en la legislación muy importante, tal es así que somos la región del mundo, yo diría, con mayores avances en legislaciones contra la violencia hacia las mujeres, legislaciones sobre feminicidio, lo que no hace que la realidad cotidiana de los varones y las mujeres no esté inmersa en relaciones de conflicto y de violencia. Entonces, las apuestas también son por cerrar estas brechas, y esto tiene que ver con la política pública y tiene que ver con lo que se ha ido discutiendo en estos 40 años. Nieves, hay un rasgo distintivo si uno va recorriendo los esfuerzos que ustedes han hecho de sistematización de esta conversación, de esta discusión, la vasta producción de documentos, de informes, de datos que genera la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Uno logra distinguir muy rápidamente la centralidad que ustedes le han dado al tema de la autonomía o las autonomías. Como base de un análisis que, claro, va complejizando la reflexión y que va entregando elementos para hacer un diagnóstico que sea más preciso respecto a la situación de la mujer en nuestra región y ir construyendo una política pública que sea pertinente a atender justamente aquellos nudos que ustedes han detectado como más evidentes, como más llamativos. Ponernos cuentas, ¿por qué no le contamos a nuestros auditores por qué la centralidad de las autonomías, de qué autonomías estamos hablando? Es una pregunta muy interesante, porque es una pregunta que nos lleva a la posición conceptual e ideológica frente al tema de los derechos de las mujeres y la igualdad. La igualdad de género, la igualdad de hombres y mujeres, no solamente de igualdad de oportunidades, sino de igualdad de resultados, ¿ya? Nos lleva a pensar que tiene que ser una igualdad sustantiva, que tiene que ser una igualdad que tenga contenido de personas que tengan el ejercicio de libertad, el ejercicio de los derechos humanos y el ejercicio de la toma de decisiones sobre los distintos ámbitos de la vida social, política, pero también de la vida individual. Y es en ese contexto donde para nosotras la autonomía de las mujeres se inscribe como un requisito necesario e imprescindible para una verdadera igualdad. Podríamos decir que podremos estar en situaciones de igualdad, pero ambos en situación de pobreza, ambos en situación de discriminación, ambos en situación de tener déficits para ejercer la libertad, para ejercer la justicia y para ejercer las decisiones sobre nosotros mismos y sobre la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, para nosotros conceptualmente, igualdad y autonomía son dos conceptos y dos miradas al desarrollo que están íntimamente ligadas. Pero ellas están, podríamos decir que amalgamadas por un enfoque de derechos humanos. Y es así donde el ejercicio de la igualdad, el entendido como el resultado de procesos de empoderamiento, con procesos de construcción de autonomía, alcanzamos y pensamos en que es la autonomía de varones y de mujeres, pero en el caso concreto nosotros hacemos mayor énfasis en la construcción de la autonomía de las mujeres, tiene que ver estar en una situación de real igualdad para aportar al bienestar propio y al bienestar de los países. Ustedes han identificado, Nieves, núcleos centrales respecto a la autonomía física, a la autonomía en el espacio de la toma de decisiones, en la autonomía económica. ¿Por qué no nos cuentan por qué han centrado la mirada, han identificado estos tres núcleos y un poquito cuál es el diagnóstico de la situación de las mujeres en cada una de estas áreas que explica y justifica el que hayan ustedes puesto la lupa sobre brechas importantes en esas áreas específicas?
La autonomía, como tú dices, analíticamente, para construir datos, para hacer propuestas, para hacer análisis. Nosotros en la CEPAL tomamos la decisión de identificar la autonomía física, que tiene que ver con la capacidad de toma de decisiones sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la libertad en la cotidianidad, por ejemplo, con el derecho a vivir una vida libre de violencia. La autonomía en la toma de decisiones, que tiene que ver con la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones y en el ejercicio concreto del poder, y que tiene que ver con la autonomía económica, que es la capacidad en sociedades como las nuestras de tener ingresos propios y de tener acceso, uso y control sobre los recursos, de modo de poder alcanzar el bienestar. Y uno de esos recursos en los que nosotros hemos puesto foco es el tiempo. Y es por ello que el análisis de las encuestas del uso del tiempo, vinculado con la identificación de lo que es el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, nos lleva a nosotros, por ejemplo, en el caso de la autonomía económica, a ampliar las fronteras de lo que se considera trabajo. De hecho, así mismo lo hace en este momento la OIT, después de muchos años y de esos 40 años de debate desde la economía feminista y desde el movimiento de mujeres, para decir que hoy trabajo no solamente es aquello que se hace en el mercado. Trabajo es también aquello que se realiza al interior de los hogares y que tiene la condición, en la mayoría de los casos, de ser no remunerado. Entonces, si yo miro algunos datos de esta autonomía económica, puedo decir que 1 de cada 3 mujeres adultas, ¿ya?, que no están en condiciones de estar estudiando, no tienen ingresos propios. ¿Qué significa no tener ingresos propios? Significa ser dependientes económicamente, no tener protección social, no tener seguridad social, significa no aportar para que los hogares puedan superar la pobreza, y por supuesto significa no tener autonomía económica. Y uno dice, uy, pero eso le pasa a 1 de cada 3 mujeres entre 15 y 69 años, pero ¿qué le pasa a las que sí tienen ingresos propios? O sea, porque hoy en día hay muchas mujeres de la región que están insertas en el mercado laboral. Resulta que casi 2 de cada 3 de ellas tienen ingresos que son inferiores a un salario mínimo, ¿ya? Y por lo tanto que las mantienen en situación de pobreza. Y esto quiere decir que no solamente hay una importante discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral, que hay barreras para que las mujeres ejerzan la ciudadanía económica, sino que habla de la ineficiencia de nuestras economías. Hablan que nuestro crecimiento económico en realidad es un crecimiento que no tiene la capacidad de llegar a toda la población. Y decimos, pero esta autonomía económica y estas restricciones que nos muestra el 1 de cada 3 a nivel de los ingresos está acompañada por las restricciones que tienen que ver con el trabajo de cuidados, por ejemplo. Y más del 90% de las mujeres que viven en hogares donde hay niños entre 0 y 7 años no tienen ingresos propios. Y esto nos habla no solamente de la vida de esas mujeres y de la vida de esos hogares y de esos niños que no pueden hacer valer el derecho a ser cuidados, sino de la ausencia de la política pública para apoyar ya el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres. Si miramos la autonomía física, que te decía, creo que desde nuestra perspectiva se vincula fundamentalmente con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y con el ejercicio al derecho a vivir una vida libre de violencia. Tenemos la tristísima noticia de que con los datos oficiales podemos decir que 12 mujeres son asesinadas cada día en nuestra región. Y son asesinadas nada más que por el motivo de ser mujer, que esa es la característica de lo que llamamos femicidio. Pero al mismo tiempo de esa realidad tremenda, dramática, que es la expresión, yo diría, más radical de la discriminación y la violencia hacia las mujeres, tenemos que casi en 17 países de la región
Hoy en día, desde hace 5 años a la actualidad, hay legislaciones que pretenden sancionar, que pretenden prevenir, que pretenden erradicar el femicidio o la violencia contra las mujeres en esta expresión más dramática. Y cuando miramos los procesos de adopción de decisiones, a pesar que también somos la primera región del mundo que tuvo, por ejemplo, leyes de cuota, ¿ya? Que fue Argentina en la década de los 90, y tenemos una experiencia importante de políticas de acción positiva, como son las leyes de cuota, sin embargo, en ningún nivel de toma de decisiones, ni del Poder Ejecutivo a nivel nacional o local, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, ni de otras esferas de decisión, las mujeres superamos el 25% o el 30% de participación en esos procesos de adopción de decisiones. Siendo, entiendo yo, me corregirás, Sí. Nieves, el 52% de la población de América Latina y el Caribe. Claro. Esa es la relación, ese es la el punto de partida. Y ya digo, inclusive teniendo en muchos países ya políticas y acciones decididas, como son las políticas de acción positiva vinculadas a cuotas, para superar o para poder de manera transitoria acelerar esos procesos. Y eso en la CEPAL lo analizamos, lo vemos, y es por eso que en la última conferencia decimos que sin abandonar las políticas de acción positiva y de cuotas, debemos avanzar hacia un nuevo estadio. Y ahí estamos en la región, y es avanzar hacia la democracia paritaria. Una democracia paritaria en la que no solamente las mujeres tengan cuantitativamente una representación asociada a ser ese 52 o 51% en la mayoría de los países de la región, sino a que las necesidades, las demandas, los objetivos, los derechos de las mujeres estén presentes en el debate de la política pública y en el debate político. Entonces estamos hablando de una democracia paritaria cuantitativa y cualitativamente, donde se exprese la igualdad y se exprese la autonomía de las mujeres. Nos contabas, Nieves, hace pocos meses atrás, finales de octubre, se desarrolla este último hito, esta secuencia larga de 4 décadas que han venido construyendo a través de las conferencias regionales de la mujer. Y concluye esa conferencia, una conferencia multitudinaria, más de 1000 personas, vemos que estuvieron presentes en su desarrollo, en su trabajo, en sus debates. Concluye con la adopción de lo que se ha venido a llamar la estrategia de Montevideo, que ya nos habías aludido. ¿Cuál es el balance de esta conferencia, Nieves? ¿En qué consiste la estrategia de Montevideo? ¿Y por qué convocó finalmente un evento intergubernamental con participación de la sociedad civil sobre un tema específico, una concurrencia de esta envergadura, que no es frecuente en otros temas y en este tipo de instrumentos? Bueno, tenemos una gran satisfacción de lo que significó la última conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que se hizo en Montevideo en el mes de octubre, por los resultados, pero por el proceso, ¿ya? Y el proceso tiene que ver con que durante más de un año, antes de que suceda la conferencia, la CEPAL, junto con los gobiernos de la región y otras agencias del sistema de Naciones Unidas, fuimos construyendo el diagnóstico, las propuestas, y fuimos construyendo qué es lo que queríamos de esta conferencia como producto en un contexto internacional distinto. Bien, distinto ¿por qué? Porque por una parte tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recientemente aprobados en la Asamblea General, que son nuevos compromisos de los gobiernos. Por el otro lado, tenemos una situación de desaceleración de las economías, de baja del crecimiento, de estancamiento de la disminución de la pobreza, que nos pone desafíos importantes para la política pública. Y entonces, en este nuevo contexto es cómo vamos hacia nuestra conferencia,
qué es lo que queremos de ella. Y se tomó la decisión, y fue una decisión compartida, por eso destaco el proceso, de avanzar hacia un documento que nos hablara, que nos reflejara compromisos de medios de implementación, de cómo construir una arquitectura institucional de género conformada por instituciones, pero por procesos también, que nos llevara a políticas públicas efectivas, innovadoras, y a políticas públicas que tuvieran la capacidad de enfrentar los nuevos desafíos, pero al mismo tiempo sostener los avances de la región hasta el momento, continuar avanzando y dar respuesta también a los compromisos globales. Esto no era muy fácil, pero el diálogo, el debate que lideramos desde la CEPAL junto con los gobiernos de la región nos llevó a que en Montevideo se adoptara la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo importante es que esta agenda identifica 4 nudos estructurales que nosotros queremos enfrentar: el de la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, el de los patrones culturales patriarcales, el de la división sexual del trabajo y la desequilibrada asignación a las mujeres del trabajo de cuidado, en tercer lugar, y en cuarto lugar el de el acceso a los procesos de toma de decisiones y la distribución del poder, y lo queremos afrontar con 10 medios y ejes de implementación. Creemos en la normativa, creemos en los datos y estadísticas de género, creemos en las nuevas tecnologías, creemos en los medios de comunicación, en ejercicios como este, y que en cada uno de esos medios de implementación establecimos medidas, acciones que los gobiernos se comprometieron a hacer con nuevos socios, con sociedad civil, con organismos internacionales, ¿por qué no con el mercado o algunas empresas, para avanzar a esa nueva forma de hacer política pública? ¿Y por qué convocó mucho? Yo creo que convocó por esta forma novedosa que tuvo en este momento de decir, frente a los desafíos, a los grandes retos, queremos hacer. Apostamos por la política pública y apostamos por una política pública de mejor calidad, una política pública ojalá innovadora, y enfrentamos esos medios de implementación. Y este es el documento con el cual ustedes abordaron la organización, el desarrollo de los trabajos de esta conferencia regional. Para nuestros auditores, nuestras auditoras, señalarles simplemente que como todos los contenidos de CEPAL se encuentra al acceso vía electrónica a través de nuestra página web, de manera por lo demás gratuita. Van a encontrar además allí parte de la vastísima producción que desarrolla la división de género, de asuntos de género que tú encabezas, y la vía también para encontrar los datos que contiene el Observatorio de Género, que también es uno de los instrumentos de divulgación, de difusión, de detección a estos datos indispensables para el debate público que ustedes han recogido con la colaboración del resto del trabajo de la casa. Así es. Nieves, te queremos agradecer muchísimo la oportunidad que nos has brindado de profundizar un poco más en el trabajo que ustedes desarrollan y sobre todo en el trabajo con el cual ustedes acompañan el esfuerzo de los países de la región, de los gobiernos de la región en esta materia y de las organizaciones de mujeres feministas que han ido acompañando todo este proceso de construcción institucional que cristaliza hoy en esta estrategia de Montevideo, y que es sin duda uno de los motivos de orgullo institucional por haber podido colaborar desde la CEPAL a un producto colectivo, producto conjunto. Nos pone un horizonte desafiante pero urgente para construir la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra región. Muchas gracias, Nieves, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti. Invitamos a todos a ver el sitio web. Una de las grandes cosas que tenemos es que toda nuestra información, los estudios y los datos están a disposición de todo el mundo, y estamos al servicio de los gobiernos de la región y sobre todo de sociedades mejores. Muchas gracias. De nada.
Ustedes, nuestros amigos auditores, reencontraremos pronto en una nueva edición de Horizontes CEPAL. Les reiteramos la invitación para que se vinculen con la producción de esta casa a través de nuestra página web www.cepal.org y nos sigan a través de las redes sociales. Nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.